En el remoto norte del condado de Humboldt, en Nevada, Estados Unidos, en el año 1894, se destapó una de las historias más perturbadoras y ocultas de la historia del oeste americano. La granja Brennick estaba situada a unas 23 millas al norte de Winnemucca, accesible únicamente por un sendero irregular que se volvía intransitable durante las lluvias invernales. Cornelius Brennick había comprado la propiedad en 1879 por un precio irrisorio, poco después del colapso de una mina de plata cercana. Durante 15 años mantuvo una existencia casi invisible. Aparecía raramente en el pueblo para adquirir suministros básicos, siempre pagando en efectivo, hablando lo mínimo posible y evitando cualquier conversación prolongada. Los comerciantes locales lo recordaban como un hombre reservado, de pocas palabras, sin amigos conocidos ni vínculos sociales evidentes. En la primavera de 1894, una sequía extrema convirtió la vegetación seca en material altamente inflamable. Un incendio forestal comenzó en las montañas orientales y se propagó con rapidez devastadora, consumiendo miles de acres en pocos días. Las autoridades del condado, lideradas por el sheriff, organizaron evacuaciones forzosas de todas las propiedades rurales situadas en la trayectoria prevista del fuego. El 16 de abril de 1894, el ayudante del sheriff Donald Frost llegó a la finca de Brennick acompañado por 2 voluntarios locales. El cielo estaba cargado de humo denso y el olor a madera quemada impregnaba el aire incluso a esa distancia. Encontró claras señales de ocupación reciente, humo saliendo de la chimenea de la casa principal, ropa tendida en una cuerda improvisada, herramientas agrícolas perfectamente ordenadas junto a un pequeño cobertizo. Sin embargo, nadie respondía a sus llamadas fuertes ni a los golpes repetidos en la puerta. Al rodear la propiedad en busca de alguien, Frost descubrió algo extraño. Una serie de pequeñas estructuras de madera dispersas por el terreno, dispuestas con una precisión casi militar. En un campo lejano, 4 niños trabajaban en filas de cultivos con una eficiencia mecánica y absoluta ausencia de ruido. No hablaban, no se distraían, solo movimientos repetitivos y precisos. Al acercarse Frost, los 4 niños se detuvieron por completo, congelándose en posiciones tensas con las herramientas suspendidas en el aire. No giraron la cabeza, no respondieron, simplemente esperaban algo invisible. Frost intentó un enfoque más suave, presentándose como autoridad y explicando el peligro inminente del incendio. La niña mayor, una adolescente frágil de cabello oscuro recogido de forma descuidada, Ida, de 16 años, giró lentamente la cabeza. Sus ojos transmitían una vacuidad profunda, una resignación que Frost describiría después como ausencia total de esperanza. Sin decir palabra, hizo un gesto casi imperceptible hacia la casa principal, volvió inmediatamente al trabajo. Los otros 3 niños, Nora de 13, Bergel de 10 y Clyde de 7, permanecieron inmóviles, con miradas bajas y cuerpos encorvados en una sumisión habitual. Frost indicó a los voluntarios que se quedaran con los niños y regresó a la casa. Esta vez, al golpear con insistencia, se abrió una rendija estrecha. Apareció un hombre de estatura media, aparentando unos 50 años, con rasgos angulosos, cabello gris cortado irregularmente y ojos que evaluaban con una intensidad fría y calculada, Cornelius Brennick. Frost explicó la situación de emergencia. Brennick escuchó en completo silencio, sin interrumpir, sin preguntar detalles sobre la gravedad del fuego ni el tiempo disponible para prepararse. Al terminar la explicación, simplemente asintió una vez y dijo con voz monótona que reuniría a sus hijos. Minutos después, los 4 niños ya estaban formados en una línea perfecta frente a la entrada, cada uno portando una pequeña bolsa de tela. La formación era de precisión militar, espaciamiento idéntico, posturas iguales, miradas fijas en el suelo. Frost nunca había visto niños comportarse de esa manera. Un simple gesto casi imperceptible de Brennick bastó. Los 4 comenzaron a marchar hacia el carro con pasos perfectamente sincronizados, sin conversación, sin la típica confusión infantil ante una evacuación apresurada, solo obediencia mecánica absoluta. Durante el viaje de 3 horas hacia Winnemucca, Frost intentó varias veces iniciar conversación. Preguntó nombres, edades, si tenían miedo al fuego. Cada intento fue recibido con silencio total. Los niños miraban brevemente a Brennick antes de bajar los ojos, buscando un permiso que nunca llegaba. Brennick también permaneció callado la mayor parte del trayecto, respondiendo preguntas básicas sobre la propiedad con monosílabos técnicos, sin ofrecer información adicional. Había una calidad defensiva en su mutismo. Pronto surgieron inconsistencias sutiles. Los niños tenían edades visiblemente diferentes, pero sus ropas eran casi idénticas en estilo y desgaste. Más extraño aún,
Ninguno se parecía físicamente a Brennick ni entre sí. Frost permaneció despierto horas, observando a esa extraña familia, con preguntas creciendo en su mente sobre madres muertas nunca mencionadas en registros locales y un comportamiento que sugería algo mucho más siniestro. Al llegar a Winnemucca, los dirigieron al salón comunitario convertido en refugio temporal. El contraste fue inmediato y chocante. Niños normales corrían, preguntaban, se quejaban del discomfort. Los niños Brennick simplemente se sentaron en línea recta donde Cornelius indicó, permaneciendo completamente inmóviles. Mujeres locales intentaron ofrecerles comida y agua. La respuesta fue inquietante. Cada niño miraba a Cornelius esperando un gesto casi imperceptible de aprobación antes de aceptar, y aún entonces comían de forma controlada, sin entusiasmo ni gratitud típica de la infancia. Ellen Pritchard, una maestra con experiencia en niños difíciles, intentó conversar con Ida. Preguntó su nombre, si iba a la escuela, cuáles eran sus actividades favoritas. Ida permaneció muda, mirada fija en un punto indefinido. Ellen susurró discretamente a Frost que algo estaba profundamente mal. No era simple timidez ni trauma temporal por el incendio, era un comportamiento condicionado que nunca había visto, ni siquiera en huérfanos. Frost solicitó a Cornelius datos básicos para los registros de evacuados, nombres completos, fechas de nacimiento, nombres de las madres. Cornelius proporcionó la información sin vacilar: Ida, Nora, Beriel, Clyde, edades 16, 13, 10 y 7 años. Cada uno de un matrimonio diferente, todas las madres fallecidas durante o poco después del parto, sin otros familiares vivos. Una historia perfectamente plausible para la época de alta mortalidad materna y viudos solitarios, pero la forma de contarla, sin emoción alguna al mencionar supuestas esposas amadas y perdidas, resultó perturbadora. A medida que avanzaba la tarde, el comportamiento de los niños Brennick siguió siendo consistentemente anormal. No interactuaban con otros niños, no exploraban el espacio, no formulaban preguntas. Cuando Cornelius se levantaba, todos se ponían alertas, cuerpos tensos en anticipación. Ellen intentó otro acercamiento, trayendo papel y lápiz pensando que quizás se expresaran dibujando. Ida miró los materiales con incomprensión fundamental. Cuando Ellen tomó suavemente su mano para guiarla, la reacción fue inmediata y alarmante. Ida retiró la mano violentamente emitiendo un sonido gutural bajo. Los otros tres se encogieron adoptando posturas defensivas idénticas. Cornelius se levantó rápidamente y se interpuso entre Ellen y los niños. No dijo nada amenazante, no hizo gestos agresivos, pero su presencia resultó intimidante de forma sutil. Ellen retrocedió instintivamente, disculpándose. Cornelius solo asintió y los niños se relajaron al instante. Este incidente convenció a Frost de que era necesaria una investigación más profunda. Existía un patrón de control y miedo que no podía explicarse con disciplina rígida simple. Decidió enviar un telegrama solicitando verificación de los registros de Cornelius Brennick. A medida que caía la noche, las familias evacuadas se acomodaban para dormir. Los niños Brennick permanecieron sentados hasta que Cornelius finalmente dio permiso para acostarse. Incluso entonces, se acomodaron en formación precisa, cuerpos rígidos incluso en el sueño. 3 días después llegó la respuesta al telegrama, contenido perturbador por su escasez. No existían registros de nacimiento de ninguno de los 4 niños en el condado de Humboldt. No había registros matrimoniales de Cornelius en los últimos 20 años. Los únicos documentos oficiales eran la compra de la propiedad en 1879 y transacciones comerciales esporádicas. El sheriff Daniel Cartwright, con 15 años de experiencia, llegó al refugio para evaluar la situación de los evacuados. Coincidió en que las circunstancias justificaban interrogatorio más detallado. Invitaron a Cornelius a una conversación privada. No mostró sorpresa ni resistencia, simplemente se levantó y lo siguió. Antes de irse, hizo un breve gesto. Los niños adoptaron posturas aún más rígidas. En la sala privada, Cartwright comenzó con preguntas inocuas sobre la propiedad. Cornelius respondió con la misma monotonía, detalles técnicos sobre cultivo y mantenimiento, evitando toda información personal. Al preguntar sobre las madres de los niños, repitió la historia de matrimonios diferentes y muertes en parto. Cartwright mencionó casualmente la ausencia de registros oficiales. La reacción fue sutil pero reveladora, una pausa casi imperceptible, leve rigidez postural. Cornelius explicó que se casó en distintas localidades durante sus años en Minas de Plata, que los registros probablemente existían pero en otros condados, que la vida fronteriza a menudo implicaba documentación irregular. Frost cambió enfoque preguntando sobre la educación infantil. Cornelius afirmó enseñarles en casa lectura y escritura básicas, que no necesitaban escuela formal.
Al preguntar si tenían amigos o interactuaban con otras familias, respondió que el aislamiento era necesario para protegerlos de influencias corruptoras de la sociedad moderna. Cartwright presionó sobre qué influencias consideraba peligrosas. La respuesta reveló una filosofía inquietante: la sociedad moderna corrompía valores tradicionales, niños criados en ciudades se volvían débiles y dependientes, el trabajo duro desde temprana edad era la única forma de desarrollar carácter verdadero. El sheriff pidió hablar individualmente con los niños. La reacción de Cornelius fue la primera muestra clara de emoción. Tensión visible en el rostro, puños apretados, pausa prolongada. Argumentó que eran extremadamente tímidos con extraños, que separarlos causaría distrés innecesario. Cartwright afirmó firmemente su autoridad para verificar el bienestar infantil. La tensión aumentó, pero Cornelius finalmente cedió, insistiendo en entrevistas breves y su presencia cercana. Cartwright rechazó la segunda condición. Comenzaron con Ida, invitando a Ellen para presencia femenina. Al separarla de Cornelius por primera vez, Ida tembló intensamente sin llorar ni gritar, ojos buscando rutas de escape. Ellen ofreció agua y preguntas simples. Ida no habló, solo gestos mínimos de cabeza. Al preguntar si Cornelius era su padre, larga hesitación antes de asentimiento automático. Preguntas directas sobre daño o miedo congelaron su expresión en máscara vacía. Al pedir examinar sus manos, las extendió mecánicamente, palmas con callos gruesos de trabajo pesado, cicatrices antiguas, algunas con patrones regulares de ataduras. Al preguntar por las marcas, Ida ocultó las manos y comenzó balanceo repetitivo con sonidos guturales de distrés extremo. Terminaron la entrevista antes de colapso total. Al abrir la puerta y ver a Cornelius esperando, Ida se transformó instantáneamente, pánico desaparecido, máscara vacía de vuelta, caminando mecánicamente a su lado. Entrevistas con los demás siguieron patrones similares: miedo intenso a la separación, incapacidad verbal, callos y cicatrices, respuestas mínimas o nulas sobre su vida. Cartwright reunió a Frost y Ellen. Algo estaba gravemente mal, pero sin prueba concreta de abuso físico severo, opciones legales eran limitadas. La ley otorgaba a padres o supuestos padres autoridad casi absoluta sobre hijos. Ellen argumentó vehemente trauma psicológico severo. Frost mencionó callos inapropiados para sus edades. Cartwright reconoció preocupaciones, pero necesitaba prueba concreta. La solución vino de un comerciante local que recordó a Cornelius de años anteriores en Montana, comprando cantidades inusuales de cadenas y candados. Esto llevó a telegramas a autoridades montañesas. Mientras, Cartwright decidió no permitir retorno a la granja aún controlado el fuego, justificando inspección de seguridad. Cornelius protestó con emoción genuina por primera vez. Los niños lo necesitaban, la separación causaría daño irreparable, tenía derechos paternales. Cartwright mantuvo su posición. Cornelius cedió reconociendo falta de opción legal. Los niños fueron alojados en un hogar temporal bajo supervisión de Ellen. La separación fue traumática. Ida permaneció inmóvil e irresponsiva durante horas. Nora comenzó a autolesionarse golpeando su cabeza contra la pared. Virgil rechazó comida. Clyde lloró por primera vez. Era evidente una dependencia patológica hacia Cornelius pese al daño. En los días siguientes, Ellen trabajó pacientemente para ganar confianza mínima. Aceptaron gradualmente comida, pero permanecían en alerta constante, durmiendo en formación, despertando al menor ruido, rechazando actividades no laborales. Tras 5 días de silencio casi total, Nora susurró a Ellen una frase que revelaba volúmenes sobre el control psicológico ejercido: él sabe cuando mentimos. La respuesta de Montana llegó al 8º día. Existían registros de Cornelius en Silver Bow County entre 1872 y 1877, donde había adoptado informalmente a 3 niños de familias en dificultad. Todos murieron antes de los 8 años. 2 por enfermedades respiratorias, 1 por lesiones descritas como accidentales. Un doctor local había tratado a uno de los niños antes de morir, notando desnutrición severa y fracturas en distintas etapas de curación, sugiriendo trauma repetido. Expresó preocupaciones a las autoridades, pero no se tomó ninguna acción antes de la muerte. Cornelius abandonó Montana tras la 3ª muerte. Con esta información, Cartwright obtuvo autorización judicial para una inspección exhaustiva de la propiedad Brennick. El equipo incluyó al sheriff, a Frost, 2 diputados adicionales y un médico local encargado de documentar evidencia física. Partieron al día siguiente. El incendio había pasado sin dañar directamente la granja, dejando un paisaje carbonizado alrededor. La inspección inicial de la casa principal reveló condiciones espartanas, mobiliario básico, suministros alimenticios adecuados y evidencia de ocupación reciente.
Sin embargo, la organización obsesiva llamaba la atención. Todo estaba dispuesto con precisión casi militar, ningún objeto fuera de lugar. No había indicios de vida infantil, ni juguetes, ni libros, ni objetos personales. 4 habitaciones pequeñas e idénticas contenían únicamente un colchón delgado en el suelo y un arcón de madera cada una. Dentro de los arcones, ropa idéntica en distintos tamaños, del mismo tejido grueso y funcional, sin adornos. Las mantas eran demasiado delgadas para los inviernos de Nevada. Frost encontró marcas profundas de arañazos en el interior de las puertas, señal de esfuerzos desesperados prolongados. El examen reveló que todas las puertas habían tenido cerraduras externas recientemente retiradas. El acceso al sótano se encontraba oculto bajo una trampilla en la cocina. Al abrirla, emergió un olor nauseabundo, una mezcla de moho, orina y podredumbre dulce. La escalera era empinada y precaria. En el sótano se distinguían 3 áreas claramente diferenciadas, todas construidas deliberadamente por Cornelius. La primera área contenía herramientas y suministros agrícolas organizados de manera obsesiva. Entre los objetos normales había cadenas pesadas fijadas a las paredes, grilletes de distintos tamaños diseñados claramente para muñecas y tobillos infantiles, y tablas con muescas destinadas a la restricción. La segunda área era una celda de confinamiento. Una depresión natural en el suelo de tierra había sido profundizada deliberadamente hasta medir aproximadamente 1,80 m de largo, 90 centímetros de ancho y poco más de 1 metro de alto. Suficiente para que una persona pudiera tumbarse, pero no ponerse de pie. A un lado se apilaban tablas destinadas a cubrirla. El médico examinó el lugar y encontró marcas de uñas en las paredes de tierra, señales desesperadas de intentos de escape. En el fondo había manchas oscuras, aparentemente sangre antigua. Las tablas presentaban pequeños orificios irregulares, no permitían movimiento ni escape, solo el paso mínimo de aire. No era una tumba, sino una prisión diseñada para mantener a alguien vivo en sufrimiento extremo y calculado. La tercera área contenía estanterías con registros meticulosos, cuadernos encuadernados en cuero, con anotaciones precisas organizadas por fecha. Cartwright revisó los volúmenes más recientes. Documentaban cada aspecto de la vida de los niños con detalle obsesivo, horarios de despertar, tareas asignadas, comidas, castigos administrados. El lenguaje revelaba su mentalidad. Los niños nunca eran llamados por sus nombres, sino por números o como sujetos. Los castigos eran descritos como correcciones necesarias o ajustes conductuales. Una entrada particularmente perturbadora describía cómo el sujeto 1 había sido confinado en la fosa durante 72 horas por pensamientos independientes inapropiados. Cornelius registraba incluso las comprobaciones regulares para asegurarse de que el niño seguía con vida, suministrando agua mínima a través de un tubo improvisado. Otras anotaciones describían un sistema elaborado de control psicológico. Hablar sin permiso implicaba privación de comida, contacto visual directo resultaba en confinamiento en oscuridad. La expresión de emociones llevaba a trabajo físico adicional hasta el agotamiento completo. Los registros también detallaban el origen de los niños. Cornelius describía cómo los había adquirido mediante transacciones con familias desesperadas. Ida había sido entregada por $50 por una viuda hambrienta en Carson City. Nora fue entregada por un minero viudo incapaz de mantenerla. Virgil fue tomado de un campamento tras la muerte de su madre. Clay fue entregado por una familia inmigrante al borde de la inanición durante un invierno severo. En cada caso, Cornelius eligió familias sin recursos ni redes sociales, asegurándose de que nadie buscara a los niños posteriormente. Los registros revelaban algo aún más oscuro. Había referencias a otros niños numerados de manera distinta, con anotaciones que terminaban abruptamente. Sujeto A descontinuado por debilidad constitucional. Sujeto B fracaso de adaptación, removido del programa. Sujeto C complicaciones médicas, terminación prematura. Cartwright ordenó una búsqueda completa del terreno exterior. Se identificaron zonas de tierra removida y depresiones sospechosas. Detrás del cobertizo, parcialmente oculta por la vegetación, encontraron la primera tumba. Al excavar cuidadosamente, aparecieron huesos pequeños a menos de 1 metro de profundidad. El médico confirmó que pertenecían a un niño muy pequeño y que llevaban años enterrados. La búsqueda continuó durante ese día y el siguiente. Se localizaron al menos 5 sepulturas adicionales, algunas con restos óseos fragmentados. Al cruzar los registros del sótano con las tumbas, las fechas de descontinuación coincidían con las estimaciones de entierro. Cornelius había operado durante mucho más tiempo de lo que se sospechaba inicialmente.
Las pequeñas estructuras exteriores que Frost había notado durante la evacuación resultaron ser refugios donde los niños eran obligados a dormir durante los meses cálidos. Eran demasiado pequeños para que un niño pudiera estar de pie. En el interior de uno de ellos se encontraron arañazos profundos en las paredes y mensajes desesperados tallados en la madera por distintas manos. Por favor, que alguien nos encuentre, quiero ir a casa, duele tanto. Tras documentar exhaustivamente la evidencia, el equipo regresó a Winnemucca. La noticia se difundió rápidamente. La comunidad quedó conmocionada al descubrir que Cornelius había vivido entre ellos durante 15 años manteniendo una apariencia de respetabilidad mientras torturaba sistemáticamente a niños en una propiedad aislada. Cornelius Brennick fue arrestado formalmente y acusado de múltiples delitos: abuso infantil, trabajo forzado, confinamiento ilegal y homicidio negligente. Fue detenido en la cárcel de Winnemucca mientras los fiscales preparaban el caso. Durante las primeras semanas se negó a hablar más allá de solicitar un abogado. Cuando finalmente fue confrontado con la evidencia completa, los registros detallados, las tumbas descubiertas, los testimonios limitados de los niños sobrevivientes y sus propias anotaciones, comenzó a hablar. Sin embargo, sus declaraciones no fueron confesiones tradicionales, sino justificaciones. Describía sus acciones como un proyecto social necesario. Hablaba con la misma monotonía, sin emoción ni remordimiento. Se refería a los niños como sujetos, a los castigos como metodologías. Explicó que todo había comenzado tras la muerte de su hija biológica en 1879, a los 4 años, por escarlatina. Su esposa lo culpó por no buscar tratamiento médico a tiempo y lo abandonó, acusándolo de carecer de amor y compasión. Cornelius internalizó estas acusaciones de forma perversa. En lugar de reconocer sus propias carencias emocionales, desarrolló la creencia de que el afecto y la emoción eran debilidades que debían ser erradicadas. Estaba convencido de que su hija había muerto por ser débil y mimada. Decidió que criaría niños a través de disciplina extrema, trabajo constante y eliminación sistemática de cualquier rastro de emoción, con el objetivo de crear seres humanos superiores. Los 3 niños de Montana murieron, pero Cornelius no vio aquello como un fracaso. Los consideró sujetos inadecuados. Al establecerse en Nevada, refinó su método, perfeccionó el aislamiento y el control absoluto. Cornelius describió con frialdad cómo seleccionaba a los niños, familias en desesperación extrema, sin apoyo social, donde entregar a un hijo podía justificarse como la única forma de supervivencia del resto. Una vez adquiridos, el proceso comenzaba de inmediato. Aislamiento total del mundo exterior, rutinas rígidas de trabajo y castigo, eliminación sistemática de cualquier pensamiento independiente. El objetivo era romper por completo la personalidad original y reconstruir al niño según su propia filosofía. Los castigos estaban diseñados para causar el máximo sufrimiento psicológico con el mínimo de daño físico visible. Confinamiento en oscuridad, privación de comida, aislamiento prolongado y trabajo físico hasta el agotamiento. La fosa del sótano era la herramienta más efectiva. Era utilizada cuando un niño mostraba resistencia fundamental, intentos de escape, cuestionamiento de órdenes o expresión de añoranza por su familia original. Ser enterrado vivo de forma temporal destruía cualquier ilusión de rescate. Respecto a los niños muertos, Cornelius hablaba sin emoción. Eran, según él, fracasos del proceso de selección. Algunos murieron por enfermedades que se negó a tratar, creyendo que la supervivencia sin medicina era parte del fortalecimiento. Otros fallecieron por lesiones causadas por trabajo forzado o castigos excesivos. No veía estas muertes como crímenes, sino como resultados naturales. Durante los interrogatorios, reveló un hecho adicional que conmocionó a los investigadores. Su esposa nunca lo había abandonado. Según su relato, ella pidió morir tras la pérdida de su hija. Cornelius afirmó que accedió a su petición y la estranguló en 1879, enterrando el cuerpo en una zona remota de las montañas de Montana. La forma en que lo narró dejó claro que podía tratarse de un asesinato premeditado. Meses después, se hallaron restos femeninos en la zona descrita. El juicio estaba programado para el otoño de 1894, pero Cornelius nunca llegó a enfrentarlo. 3 semanas antes de la fecha prevista, fue hallado muerto en su celda. Utilizó tiras de una sábana para ahorcarse. Dejó una nota escrita con precisión fría: fueron más fuertes que mi verdadera hija. Lo salvé de la debilidad. La muerte de Cornelius puso fin al proceso judicial, pero no al daño causado. Ida, Nora, Virgil y Clyde fueron separados y enviados a distintos hogares e instituciones. Cada uno cargó con secuelas profundas durante el resto de su vida. Ida nunca logró desarrollar autonomía emocional completa.
Nora luchó toda su vida contra impulsos autodestructivos. Virgil permaneció retraído y rígido, incapaz de adaptarse plenamente a la vida social. Clyde fue quien mostró mayor recuperación, aunque nunca logró establecer vínculos emocionales sanos por completo. Las tumbas de los niños no identificados fueron marcadas con piedras simples, sin nombres. La granja Brennick fue demolida años después, pero la historia permaneció como uno de los casos más perturbadores de abuso sistemático en el oeste americano. No por su brutalidad visible, sino por la crueldad fría, metódica y racionalizada que destruyó vidas humanas durante casi 2 décadas.